Bueno, buenos días. Hoy en Un Cereal de gusto, Papás Jorge. estamos de lujo porque tenemos una de las personas más importantes del entretenimiento en México por acá visitando esta plataforma. Roberto Gómez Fernández, buenos días, ¿cómo estás? Un gustazo de estar con ustedes, Jorge. Gracias por la invitación para platicar. Bueno, te cuento un poco. Cereal de Papás es una plataforma dedicada 100% a la paternidad. Nosotros nos enfocamos en darle consejos de vida y enseñanzas a papás, porque yo soy papá primerizo, mi hija tiene apenas 3 meses y ha sido un Ya, descubrimiento bastante cool. Y hoy, pues, te cuento que nosotros en Cereal de Papás siempre decimos que nadie nos enseña a ser papás. Entonces, aprovechando el estreno de Los Colorado por HBO Max próximamente, te queríamos hacer un par de preguntillas, ¿no? La, buenísimo. la primera es, ¿en qué momento sentiste que el Chapulín también podría ser un papá como cualquiera de nosotros? Mira, un poco tomando a mi padre precisamente como imagen, siendo mi padre, por un lado, esta figura pública, Chespirito, el Chavo, Chapulín, en donde tenía ese universo alrededor de él, y al mismo tiempo tenía su casa y tenía hijos platosos y la abuelita y mamá y cosas mundanas y cotidianas que atender, y, y había conflicto de alguna forma, ¿no? Creo que esa traducción a un superhéroe, siendo el mismo, el Chapulín Colorado, se le agrega conflicto natural, claro, ¿no? Enfocado en comedia, ¿no? Entonces, tener que librar con que ir a defender a la ciudad que está en manos de Tripa Seca y al mismo tiempo tiene que ir a ayudarle a hacer la tarea a su hija, pues es doble tarea. Y además ya cumplió más años, entonces es todavía, si de por sí era torpe, lento y débil, está peor ahora. Y entonces se genera algo muy actual y muy divertido. Justo retomando un poquito lo que decías de que el Chapulín siempre se ha caracterizado por ser un héroe torpe, pero es un héroe torpe que se equivoca, pero nunca se rinde. ¿Dirías que ese es el tipo de papá que hoy representa en Los Colorado? Absolutamente. Y puede ser un buen ejemplo en el sentido de lo que dijiste. Obviamente, pues, a él nadie le enseñó tampoco a ser superhéroe y tiene que aprender a entrarle sin miedo, a pesar de que el miedo no lo abandona. Y a pesar de eso, le entra y efectivamente por su torpeza, pues le cuesta trabajo y a pesar de eso, le entra. Normalmente sale victorioso por eso, porque no deja de enfrentarse al peligro en este sentido, ¿no? Los padres, pues, para enfrentarse a la educación y la felicidad de un hijo. Pues creo que ese es nuestro día a día como papás, ¿no? Salir al mundo, enfrentarnos y a ver cómo agarrar lo que el día a día por el toro por los cuernos, digámoslo así. Creo que de eso tenemos mucho chapulín, muchos de No, nosotros. sin El duda. día de hoy, ¿no? Y la mayoría pues, somos torpes, sobre todo cuando eres primerizo. Bueno, aunque tengas años de experiencia como padre y muchos hijos, sigues cometiendo torpezas, ¿no? Exactamente, y creo que aparte de, bueno, retomando el tema de la torpeza y el tema de uno de los key points de la serie, es que a veces la hija del Chapulín se avergüenza un poco de él. Como papás, ¿cómo crees que se trabaja el equilibrio entre ser auténticos y aceptar que nuestros hijos no siempre nos van a ver como héroes? Efectivamente. Y más, este personaje en particular, su hija, está en la adolescencia Ujú. y es cuando normalmente tus papás te caen mal. Y entonces, que le caiga mal este señor que es un héroe latinoamericano, que todo el mundo admira y reconoce, que es el Chapulín Colorado, que puede ser también con tu papá, ¿no? Es el presidente del banco, todo el mundo lo admira, y su hija le dice que es un pobre menso. Hay que lidiar con eso, definitivamente, ¿no? Y es parte de lo que está muy divertido de la serie, el cómo sí es una serie de un superhéroe con todos los elementos de comedia que ya conocemos, pero este agregado de la familia creo que le da Exacto. un plus buenísimo. Y justo hablando del tema de familia, pues obviamente acá todos sabemos que tú heredaste uno de los legados más grandes de la televisión, pero no solo eso, sino que tú también estás construyendo el tuyo propio, ¿no? Y eso es completamente admirable y es algo que creo que es algo que buscamos todos los papás, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestro legado y cómo vamos a dejarle
pues ahora sí que una firma de nosotros a nuestros hijos. ¿Y qué cosas tuyas como padre, no como productor, están presentes en esta serie? ¿Qué tiene de la esencia de Roberto, ahora sí que esta serie de los Colorado, tomando en cuenta el Chapulín como papá? Yo creo que muy parecido y seguramente tú lo has experimentado contigo y con toda tu comunidad, que es la preocupación por hacerlo bien, sin tener necesariamente todas las herramientas y tener un balance entre mi trabajo que absorbe y tu casa, tus hijos, ¿no? Aquí el Chapulín pues tiene un trabajo además que la sociedad depende de él, de la seguridad depende de él, pero también tiene que aprender a lidiar con sus hijos, ¿no? Yo creo que eso es la dosis que además, pues digamos que un valor también muy común, ¿no? Y tal vez sea el más común. ¿Cómo pongo en balance mi vida profesional y mi vida en la casa? Y ya para ir cerrando, te tengo un par de preguntillas porque sé que tu tiempo apremia el día de hoy. Si el Chapulín Colorado se sentara hoy a desayunar cereal con sus hijos, ¿qué crees que estaría intentando enseñarles sin que ellos se dieran cuenta? Bueno, el Chapulín Colorado es muy particular y a veces aborda las cosas de manera, este, no muy atinada, ¿no? Y seguramente tendría las mejores intenciones, que es hacer un niño y para un hombre de bien, una mujer de bien, y estaría seguramente dándoles consejos, porque él cree que es muy culto y tiene grandes refranes siempre que los dice muy mal. No, seguramente Pero la intención es pretendería, que se cuenta. exactamente, pretendería echarles un buen discurso y que seguramente ese discurso saldría mal, que al final lo que acabaría resultando bien es el ejemplo. Y Totalmente. tal vez lo que sucede en ese cereal uno a uno no funciona muy bien, pero mejor el ejemplo. Oye, y ya para terminar, ¿qué te gustaría que los niños y los papás aprendan de este nuevo Chapulín y por qué los papás con sus hijos no se deberían de perder los Colorado? A ver, la respuesta rápida y básica es muy divertido, ¿no? Tiene todo el humor del Chapulín Colorado que conocemos, con otro ritmo, un ritmo más actual, y con esta dosis que es la actualidad de lidiar con la familia. Vas a identificar problemas de un gran superhéroe con grandes aventuras y también, repito, está la mamá metida en la casa y la esposa que quiere tener su vida propia y, y tener del desayuno y la comida normalmente a las horas regulares. Y entonces vas a identificar una familia normal. Eh, y creo que los temas y es parte de nuestro objetivo que se siente la familia completa, efectivamente. La medida que se puedan, obviamente nuestro target principal son niños, adolescentes, pero tú como papá te vas a sentar con ellos y te vas a divertir mucho. Excelente, pues muchas gracias Roberto, muchas gracias por tu tiempo. No se pierdan los Colorado, se estrena, ¿nos recuerdas cuándo se estrena en HBO Max? Ya está en la primera Ya temporada está en HBO disponible. Max, ya para que la disfruten. Está también en Cartoon Network y muy pronto, a lo mejor me regañan, pero muy pronto ya sale la segunda temporada. Entonces no hay pretexto para no ver esta serie. La verdad está bastante divertida. Nosotros ya vimos algunos capítulos y de verdad no se pierdan esta nueva faceta del Chapulín Colorado. Mil gracias por tu tiempo, Roberto. Todo el éxito del mundo como siempre. Sé que no se te tiene que desear porque esa es una constante en tu día a día. Y pues nos vemos muy pronto en Cereal de Papás. Muchas gracias. No, muchas gracias, Jorge. Gracias por dejarnos platicar con tu gente. Se Gracias. Que agradece. tengan muy buen día. Igual.